Sabes, cuando perdemos a alguien, de repente nos vemos, bueno, inmersos en toda una serie de rituales, ¿no? Claro, rituales que tienen siglos. A veces milenios de antigüedad. Y uno de los más fundamentales es esa elección. ¿Enterrar o cremar? Exacto. Hoy vamos a hacer una exploración a fondo de esa disyuntiva, pero desde una perspectiva muy particular, la de la tradición judeocristiana. Mmm, Tenemos un ensayo muy detallado que se mete de lleno en el Antiguo y Nuevo Testamento para entender por qué, durante casi toda la historia, el entierro no era solo una opción, era la única opción. la única. Nuestra misión hoy es descifrar el poderoso simbolismo detrás de esa práctica, ver por qué la cremación estaba, digamos, tan mal vista en la Biblia. ¿Ajá? Y finalmente, entender el giro teológico que ha llevado a que hoy sea aceptada por la mayoría de las iglesias cristianas. Un cambio enorme. Para empezar a desentrañar esto, creo que hay que irse muy, muy atrás, al Génesis. A las patriarcas. Sí, a la historia de Abraham comprando una tumba para su esposa Sara. No es solo un relato antiguo, es la piedra fundacional de todo. Totalmente. Sí, porque uno lee ese pasaje en Génesis 23 y se da cuenta de que no es un trámite cualquiera. Abraham se inclina, negocia con una insistencia. Paga una suma considerable por ese pedazo de tierra. Exacto, por la cueva de Macpela. Es un acto público solemne. Él se está asegurando de que Sara tenga un lugar de descanso permanente y honorable. Establece un precedente. Sí, da la impresión de que esto pone la vara muy alta para todo lo que viene después. Totalmente. Y ese acto, que parece muy práctico, está cargado de un significado teológico profundísimo. ¿A qué te refieres? Se conecta directamente con la sentencia de Dios a Adán en el jardín del Edén. Polvo eres, y al polvo volverás. Esa misma. El entierro es la manifestación literal y respetuosa de esa realidad. O sea, no se trata de deshacerse de un cuerpo, Claro. sino de devolverlo a la tierra de la que fue formado. Es un gesto de cierre de ciclo, un retorno gradual, natural. Entiendo. O sea, el entierro es la norma, es lo honorable, lo que está en sintonía con el orden de la creación. Exacto. Y eso me lleva a pensar que, en ese contexto, la idea de quemar un cuerpo debía ser increíblemente chocante, casi una agresión. Si el entierro era el estándar, ¿qué lugar ocupaba la cremación? ¿Existía como opción? Era una anomalía absoluta. El material que analizamos es muy claro en esto. La cremación en el antiguo Israel solo aparece en circunstancias extremas. ¿Extremas cómo? Y casi siempre con una connotación negativa. Hay dos contextos principales, que son, fíjate, polos opuestos. El primero es, paradójicamente, una medida desesperada para preservar el honor. Ah, el caso del rey Saúl. El caso más famoso es el del rey Saúl y sus hijos. Sí. Espera, a ver. ¿Cómo puede la cremación, que estamos diciendo que era vista negativamente, ser una forma de preservar el honor? Eso suena contradictorio. Ahí está lo fascinante del caso. En el primer libro de Samuel se cuenta que Saúl y sus hijos mueren en batalla contra los filisteos. Pero no es solo que mueran, No, es peor. mucho peor. Sus cuerpos son capturados, decapitados y colgados en el muro de una ciudad enemiga como si fueran trofeos de guerra. La máxima humillación posible. La máxima. Entonces, unos hombres valientes de Jades de Galead hacen una incursión nocturna, rescatan los cuerpos ya profanados y los queman. Ok, Pero la clave está en entender que no los queman como un rito funerario final. Los queman para purificar los restos, para borrar la deshonra de esa exhibición pública. para evitar que los vuelvan a profanar. Exacto. Inmediatamente después, ¿qué hacen? Recogen los huesos y los entierran con todos los honores. Ah, ahora lo entiendo. O sea, la cremación de Saúl no fue una alternativa al entierro. Para nada. Fue una especie de misión de rescate de emergencia para poder realizar un entierro digno después. Precisamente. Eso cambia completamente la percepción. Es la excepción que confirma la regla. Totalmente. Y el segundo contexto es el contrario. La cremación como un acto de juicio y de deshonra total. Por ejemplo, En el libro de Josué, un hombre llamado Acán comete un pecado gravísimo que trae la desgracia sobre todo el pueblo. Como castigo, él, su familia, son ejecutados y sus cuerpos quemados. quemados. Aquí el fuego es un símbolo de erradicación, de eliminar por completo la mancha de su pecado de la comunidad. Ya veo.
O en el libro de Amós, Dios condena al reino de Moab por algo que considera una atrocidad: quemar los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Se presenta como una profanación que va más allá de la muerte Un insulto a la memoria. y a la dignidad humana. Queda clarísimo el panorama en el Antiguo Testamento. El entierro es honor, pertenencia, esperanza, el fuego es juicio o, en el mejor de los casos, una medida extrema. Así es. Me imagino que esta mentalidad tan arraigada no desaparece de la noche a la mañana, ¿no? ¿Qué pasa cuando llegamos a la época de Jesús y los primeros cristianos? La tradición continúa sin ninguna alteración. La práctica judía del entierro sigue siendo la norma indiscutible. Y por supuesto, tenemos el ejemplo que lo define todo para el cristianismo: El entierro de Jesús. el entierro de Jesús. Los evangelios lo describen con mucho detalle. José de Arimatea pide el cuerpo, lo envuelve cuidadosamente en un lienzo limpio, lo deposita en su propia tumba nueva. Tallada en la roca. Sí, este acto no es un detalle menor. Se convierte en el modelo a seguir. Y no es solo un modelo de respeto, ¿verdad? Me parece que para los primeros cristianos ese entierro se carga de un significado nuevo, explosivo, diría yo. Precisamente, conecta de lleno con la doctrina central, la más revolucionaria de la nueva fe: la resurrección corporal. Claro, Para ellos, enterrar a un ser querido ya no era solo devolverlo al polvo. Se convirtió en un acto de fe radical. Una declaración visible de que, así como Cristo fue sepultado y resucitó, ellos también esperaban la resurrección de sus propios cuerpos. o sea que el cuerpo no era una cáscara que se desecha. No, era algo precioso que se siembra en la tierra, a la espera de una transformación gloriosa. Y justo esta idea, es el núcleo de la oposición histórica del cristianismo a la cremación. Es una metáfora muy, muy potente, esa de sembrar un cuerpo como una semilla. Muchísimo. Hace que el entierro se sienta como un acto de esperanza, un comienzo, mientras que la cremación podría sentirse como algo mucho más definitivo, como el final del libro. Exacto. Entiendo por qué durante siglos, iglesias como la católica o la ortodoxa fueron tan estrictas con esto. Pero, ¿cuáles eran los argumentos concretos detrás de esa prohibición tan férrea? ¿Era solo por seguir la tradición? Había 3 grandes razones que formaban una barrera teológica muy sólida. La primera, como dices, era la imitación de Cristo y la tradición. Simple. Jesús fue enterrado, los apóstoles también, la iglesia primitiva enterraba a sus muertos. ¿Para qué cambiar? Exacto. Y además, en el contexto del Imperio Romano, la cremación era la práctica pagana por excelencia. Rechazarla era una forma de marcar una identidad cristiana distinta. Claro, tenía un componente de identidad, de decir, nosotros no somos como ellos. Justamente. El segundo argumento era el profundo respeto por el cuerpo humano, basado en la teología del apóstol Pablo. El cuerpo como templo del Espíritu Santo. Esa misma idea de la primera carta a los Corintios. Y esto no es una idea menor. Significa que el cuerpo no es una prisión para el alma, como pensaban algunos filósofos griegos. Sino una creación sagrada. Una creación sagrada de Dios, digna de honor incluso en la muerte. Desde esta perspectiva, la cremación se veía como un acto de destrucción violenta e innecesaria de ese templo. Pero, a ver si entiendo. Si el argumento es que el cuerpo es un templo sagrado, ¿no podría decirse que una descomposición lenta en la tierra también es una forma de destrucción? ¿Por qué un método se considera respetuoso y el otro violento? Es una pregunta excelente y toca el corazón del debate. Para los teólogos tradicionales, la diferencia residía en la intención y la agencia. ¿La intención? Sí, la descomposición natural se veía como parte del ciclo ordenado por Dios. Es un proceso pasivo, gradual. La cremación, en cambio, era un acto humano, activo, rápido, violento. Que interviene en ese proceso. Drásticamente. Se percibía como una falta de paciencia y fe en el ritmo de la creación. Y eso nos lleva al tercer y más simbólico argumento: la metáfora de la resurrección que mencionabas antes. La idea de la semilla. La misma. Pablo en 1 Corintios 15 es muy explícito. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. La imagen de poner un cuerpo en la tierra encajaba a la perfección con esta teología. Era un acto lleno de esperanza. La cremación, al reducir el cuerpo a cenizas instantáneamente, parecía como cortocircuitar todo ese simbolismo. Claro.
Para los opositores, elegir la cremación podía ser interpretado como una falta de fe o incluso una negación tácita de la creencia en una futura resurrección corporal. Bien, los argumentos son sólidos. Son coherentes con su visión del mundo. Imitación de Cristo, el cuerpo como templo, el simbolismo de la semilla. Y esto se mantuvo firme durante casi 1900 años. Así fue. Y entonces, de repente, en 1963, la Iglesia Católica, que había sido uno de los baluartes de la prohibición, dice, bueno, ahora se puede, bajo ciertas condiciones. Es un giro de 180 grados. ¿Qué pasó? Encontraron un nuevo manuscrito bíblico. ¿Qué cambió para que una prohibición tan arraigada se viniera abajo? No se encontró nada nuevo. Lo que se hizo fue reinterpretar lo que ya se sabía bajo una nueva luz. El argumento teológico que lo cambió todo es en realidad muy simple, pero increíblemente profundo. ¿Y cuál es? La reafirmación de la omnipotencia absoluta de Dios. La reflexión fue la siguiente. Si creemos que Dios es todopoderoso, ¿realmente pensamos que el estado de un cuerpo puede limitar su capacidad para resucitarlo? Claro, visto así. Si Dios puede resucitar a un mártir que fue devorado por las fieras en el Coliseo, o a un marinero perdido en el fondo del océano. O a alguien cuyo cuerpo se convirtió en polvo hace siglos. Exacto, porque unas cenizas iban a ser un obstáculo para él. El Evangelio de Lucas lo dice claro, para Dios no habrá nada imposible. Este fue el cambio conceptual clave. Entonces, el enfoque se movió. Pasó de centrarse en lo que nosotros hacemos con el cuerpo, a centrarse en lo que Dios puede hacer, sin importar el estado del cuerpo. Justo ahí. La teología dejó de pensar en la resurrección como un reensamblaje de partes. Ajá. Y empezó a verla como un acto de recreación divina. Dios no necesita las piezas originales para crear un cuerpo nuevo y glorificado. Eso es un cambio de paradigma total. Es el punto de inflexión. Totalmente. Y a partir de ahí se abrieron otras dos puertas. Primero, la de la libertad cristiana. Al no haber en la Biblia una orden directa que prohíba la cremación, se concluyó que era una cuestión de conciencia. Sí, que es una decisión personal que puede estar influenciada por factores prácticos, económicos, sanitarios, falta de espacio o los deseos del difunto. Pero imagino que esta apertura no fue un cheque en blanco, ¿o sí? Para nada. Y esto es crucial. La aceptación es condicional. ¿Cuáles son las condiciones? Usando de nuevo el ejemplo de la Iglesia Católica, se permite la cremación siempre y cuando no se elija por razones que contradigan la fe cristiana. Como por ejemplo, creer que la muerte es la aniquilación final o por un desprecio al cuerpo. Y hay una condición muy estricta sobre el destino de las cenizas. ¿qué se debe hacer con ellas? Deben ser tratadas con el mismo respeto que se le daría a un cuerpo. Esto significa que está explícitamente prohibido esparcirlas. ¿En el mar, en un monte? O dividirlas entre los familiares o guardarlas en una urna en casa. La Iglesia ordena que las cenizas se depositen juntas en un lugar sagrado, como un cementerio o un columbario. Ah, entiendo. La idea es preservar la dignidad del cuerpo y mantener la práctica comunitaria de la oración por los difuntos en un lugar específico, reforzando esa esperanza compartida en la resurrección. Entonces, si hacemos un balance, hemos recorrido un camino larguísimo. Empezamos con el entierro como el único acto simbólico y culturalmente aceptado, representando el ciclo de la creación y la esperanza, y llegamos a un presente mucho más flexible, donde la teología ha encontrado una manera de reconciliar una práctica moderna con una fe antigua. Exacto. La conclusión es que aunque el entierro siga teniendo un poder simbólico visual más directo, más tradicional, con esa bella metáfora de sembrar el cuerpo. Sí, la teología moderna afirma que la esencia de la fe no está en el método. La doctrina de la resurrección depende del poder ilimitado de Dios, no de la preservación de nuestros restos. De acuerdo. La elección, por tanto, recae en la conciencia y el contexto de cada persona, siempre que se mantengan dos pilares: el respeto sagrado por el cuerpo como creación de Dios y la fe firme en la promesa de la resurrección. Lo que nos deja una pregunta final para reflexionar.
Si el entierro contenía ese simbolismo tan poderoso de sembrar una semilla que espera germinar, ¿qué nuevos símbolos o rituales podríamos crear hoy en un mundo donde la cremación es cada vez más común para seguir transmitiendo de una forma tangible esa misma esperanza profunda y ese respeto por el cuerpo como templo del Espíritu Santo?